Son las 9 de la mañana con 10 minutos y estamos ya de regreso acá en Enlace USACH después de ese comienzo musical junto a Naked Eyes. Vamos a ir con nuestro panel, ya lo estábamos adelantando, tenemos varias temáticas a tocar con quienes nos acompañan en el día de hoy, pero también ahí les vamos a estar consultando por el tema del día. Saludamos de inmediato a la presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, Renata Vázquez, que ya se incorpora a nuestro panel. ¿Cómo estás, Renata? Bienvenida, gracias por acompañarnos en el estudio. Hola, buen día. Vamos a tener que empezar hablando igual como de lo que es transitar en Santiago. Sí, a veces cuesta, especialmente a esta hora de la mañana, y ahí está el tema de venir acostumbrándose después de los super lunes, super martes, super miércoles que hemos tenido esta semana. Saludamos también al director del programa de salud y bioética del Instituto Res Pública, Jorge Acosta. ¿Cómo estás, Jorge? También bienvenido. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros radioescuchas de la Radio USACH. Y nada, pues solamente mandar un saludo también para hoy día 25 de marzo, el Día Nacional del Niño que está por nacer y la adopción, y contarles que en Res Pública lanzamos este libro que se llama Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida, que también próximamente lo vamos a estar lanzando, así que estamos muy contentos por esta celebración de este día y también por el trabajo que hemos hecho ahí del programa de salud y bioética. Ahí pasando también el dato a propósito también de la jornada que se vive el día de hoy. Renata, Jorge, ya lo decía, queremos ir al tema del día antes de irnos a los elementos que hemos propuesto para conversar el día de hoy, y lo decíamos al comienzo, el tema de los datos biométricos se puso en la palestra a propósito de esta acción que llevaba la empresa WorldCoin de obtener estos datos a las personas a través de una fotografía del iris del ojo. Se entregaban criptomonedas a cambio, y esto ha traído bastante revuelo, y particularmente un recurso que se presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, un recurso de protección. En particular, se dice en el texto que el acto de escanear además de ser ilegal y arbitrario, vulnera el legítimo ejercicio de ciertas garantías fundamentales. Garantía del derecho científico y tecnológico que esté al servicio de las personas, el respeto de la vida e integridad física y psíquica, derecho a la vida privada, derecho a la propiedad. Eso en general en cuanto a lo que va de la mano con este recurso. Sin embargo, nosotros estamos planteándole a la ciudadanía y particularmente a quienes nos ven y nos escuchan, si efectivamente se sienten que sus datos biométricos están efectivamente resguardados. A mí me da la impresión de que si WorldCoin pudo hacer esto durante tanto tiempo, podríamos poner tal vez en duda esto. No sé cómo lo ven ustedes, si efectivamente sienten que estos datos están bien protegidos. Renata, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo lo ves. No sé si conoces a alguien que haya hecho también esto. Ahí te dejo la palabra. Sí, bueno, son muchas personas las que cayeron como en esto, y aquí es importante hablar de lo atrasados que estamos como en el resguardo de la identidad en Chile, porque hasta, de hecho hay un proyecto de ley que está en tabla, presentado también por nuestra bancada de diputados, hace mucho tiempo, pero no había sido prioridad, sí, ya que la agenda no le había puesto la prioridad necesaria, pero hasta en la legislación chilena solamente el nombre, usurpar el nombre es usurpar la identidad. Y esto ocurría porque obviamente cuando se hizo esa ley no existían todos los avances tecnológicos que hay ahora. Entonces nuestra legislación chilena está muy atrasada en esta materia, y este proyecto de ley ni siquiera fue creado o pensado en empresas como esta, sino que fue pensado en cuando usurpan la identidad a través de imágenes. Sí. En redes sociales. La lógica de este proyecto de ley era que a todos nos ha pasado, que tenemos alguna amiga que le han hecho un perfil falso, y no sé, ponen, te mando una foto y no sé qué, y aparece alguna amiga, generalmente son mujeres a las que le ocurre esto, no, ni siquiera estaba resguardado como el uso de la imagen. Después vino lo que ocurrió con ChatGPT y con este cantante como de inteligencia artificial cuando plagió la canción, o sea, como la voz de Bad Bunny. Y ahí también se dio una discusión respecto a la voz. Y ahora ya llegamos como a un extremo de... Casi de ciencia ficción. Claro, claro, casi como de película, en la que ya es una cuestión súper personal, como, no sé, los ojos, qué sé yo.
De hecho, hay hay un artista que te saca fotos al ojo y uno ve que cada ojo es distinto. Sí. Es una cuestión como dentro de la identidad, una discusión súper importante, porque es qué pasa, qué hacen con estos datos. Y ahí es importante destacar como el uso de los datos también, el uso de nuestros datos. Nosotros a veces las aplicaciones como Uber, por ejemplo, nos piden la foto de nuestro carnet. Sí. Y eso es súper hay que poner un llamado de atención a que empresas privadas tengan todos esos datos nuestros. El resguardo que haya detrás, ¿no? Exacto, entonces yo creo que ahí es súper importante dar la discusión, Sí. avanzar en la materia legislativa del país, y también entender que estamos avanzando en términos tecnológicos. Sí, bueno. Hasta que pasa empezamos ya a preocuparnos más en serio. Ahí Renata traía a colación lo que ha ocurrido de repente con estas cuentas que se crean en Instagram. Por ahí también algunos llamados que se recibe de distintos países por WhatsApp y se puede captar la imagen de la persona o el audio de su voz. En fin, hay muchas cosas que todavía están como en terreno de nadie. Jorge, te dejo ahí la palabra. Bueno, ahí tenemos un desafío muy importante porque el entregar estos datos a cualquiera es como si dijéramos que estamos dispuestos a, por un beneficio monetario, ya sea en bitcoins o en lo que sea, a entregar nuestra firma, por ejemplo. Sí. ¿Usted estaría dispuesto a entregar su firma a una o su huella digital, digamos, a una empresa por una, digamos, beneficio económico? Y uno inmediatamente empezaría a sospechar, a dudar, bueno, ¿cuál es la razón que hay detrás? Y por eso es importante que ese repositorio de los datos estén, digamos, en organismos públicos que estén, digamos, orientados por una legislación adecuada, como por ejemplo existe hoy día en el registro civil. Y por eso es que es tan complejo el tema de quién es el dueño o quién administra estos datos. Sí. No olviden ustedes que, por ejemplo, hubo una polémica hace algunos años atrás a propósito de cuál iba a ser la empresa que iba a estar a cargo de la validación de los datos biométricos que tiene el registro civil, cuando existía la posibilidad de que fuera una empresa china, ¿se acuerdan? E incluso estuvo en riesgo la posibilidad de que Chile tuviera vigente el sistema de visa waiver con Estados Unidos si es que esos datos se entregaban a una empresa china. Es decir, el tema de los datos personales es una cuestión muy sensible, muy compleja y que no puede estar entregada simplemente digamos, a la situación, digamos, que alguna empresa, sobre todo internacional, quiera hacerse de esos datos, porque no sabemos qué es lo que van a hacer con ellos. O sea, el tema de la suplantación, el tema también de, digamos, el tráfico de estos datos, y con lo que estamos viendo de inteligencia artificial, hace pensar que esto se tiene que tomar con un poquito más de cautela, sobre todo considerando que hoy día a través de internet uno puede hacer prácticamente todo. Tú puedes manejar tu dinero, transferir a los distintos bancos, contratar seguros, contratar una serie de servicios. Solo con la voz de repente. Y entonces es bien complejo y por lo tanto es importante que se actualice. Ahora, si pasa como pasó, por ejemplo, con la ley de televisión digital, que se demoró tanto que ya después llegó la televisión por internet, digamos, y por banda ancha, va a llegar cuando ya la televisión termine siendo análoga. Entonces aquí también tenemos que pensar que los ritmos legislativos son muy distintos de los ritmos, digamos, de la tecnología. Sí. Nosotros les invitamos. Sí, solo quería agregar el dato de que ya hay gente negándose a contestar el censo, como después de escanearse el iris. O entregar el root en el supermercado también. Claro, o sea, esa es una contradicción. Hay personas que no están dispuestas a entregar sus datos en el censo, pero sí no tienen ningún problema para entregarlo en el supermercado o en la farmacia, digamos. Entonces, bueno, ahí hay una falta, digamos, de comprensión. Sí. Nosotros invitamos a que también nuestra audiencia pueda compartir con nosotros sus puntos de vista en @Radio Usach, Instagram, X y también en Facebook y en el +569 2649 3001. Vamos a los temas que tenemos propuestos para el día de hoy, Renata, Jorge, y nos quedamos con algo que sigue dando que hablar, sigue siendo un problema, que son los chats de WhatsApp del abogado Hermosilla. Sin ir más lejos, el fin de semana CIPER siguió entregando antecedentes respecto a este tema, conversaciones que revelan su influencia en los nombramientos de ministros en las Cortes del Poder Judicial. Es parte de las pruebas que se da cuenta, se da cuenta a su vez de las pruebas de las gestiones de Hermosilla para lograr, por ejemplo, que Jean-Pierre Matus llegara a la Corte Suprema en 2021 y para que Antonio Ulloa integrara la Corte de Apelaciones de Santiago el mismo año. Es parte de lo que se encontraría en estos chats,
Esto viene, ya lo decía, de un reportaje de CIPER que da cuenta del rol del abogado en los nombramientos de ministros. Todo registrado en cientos de mensajes en la red social de texto. Una nueva arista entonces que se suma en este caso, en esta investigación, y que obviamente sigue poniendo un compás de preocupación respecto al alcance que tuvo esta situación. De hecho, estaba revisando también prensa el día de hoy en el Mercurio, también hay puntos de vista de abogados. Dicen que uso de influencias es práctica habitual y que el sistema para nombrar jueces debe cambiar. Esto a propósito de lo que se ha estado conociendo. Plantean que se ha tolerado un mecanismo opaco de lobby para las designaciones que llevan a buscar apoyo. Es parte entonces de lo que han planteado varios abogados también en el Mercurio el día de hoy. Renata, parto contigo. Obviamente nos sigue sorprendiendo, son pocas páginas las que se han ido conociendo, pero uno empieza a tener miedo respecto a lo que se pueda conocer a medida que se entreguen más informaciones. Sí, no, yo creo que aquí, bueno, son 700.000 páginas, según lo que decía CIPER, de WhatsApp. Y claro, uno se pone a pensar diariamente uno también está hablando por WhatsApp, y además que lo particular de Hermosilla es que él nunca borró los chats, claro, que le hizo a todos copia, y eso también tiene una razón de ser. O sea, no fue porque nunca cambié el teléfono nomás, sino que hay aquí el poder de la información también, más allá del poder económico y el poder político. Yo creo que aquí siempre hablaba de tráfico de influencia. Aquí tenemos un fenómeno súper importante de que al final el poder de la información, de tener ciertos datos antes que otros, vale más que el propio dinero, que el propio poder político. Entonces nos encontramos frente a un operador político, como lo es Hermosilla, y también no es la única figura que existe de ese estilo. O sea, tampoco es como demonizar a Hermosilla, porque en el fondo él utilizaba la información sin escrúpulos, y ahí puede debatir moralmente si es correcto o no, pero en el fondo es jugar con la información que se tiene siempre a su favor, por cierto. O sea, entonces, si bien no vamos a hablar de las intenciones que tenía tampoco Hermosilla, pero él encontraba las debilidades del poder y jugaba con eso, jugaba con el uso de la información. Entonces ahí nos ponemos a cuestionar a las instituciones también. Lo importante es que haya transparencia en las instituciones. Y bueno, yo recuerdo ahí un programa que vi también en todo este caso de Hermosilla, que decían, bueno, mucha transparencia, porque al final el director de la PDI terminó entregando información reservada. Entonces, pero transparencia ¿con quién? También ese era como el dilema, la dicotomía acá en este caso, porque uno le pide transparencia a las instituciones, pero también está en esto, cómo se usa al final esta información. Y también, claro, como empezar a transformar las instituciones y dividir realmente los poderes del Estado, porque tenemos acá un nombramiento de jueces, el nombramiento del contralor, que también está metido ahí, como hay una cuestión ahí con Villalobos y la contralora. Entonces, y también el nombramiento de los altos cargos de las Fuerzas Armadas y de Orden, entonces, que al final terminan siendo juegos políticos. Entonces, uno sabe que en política se negocia, que hay lobby, que hay todo ese tipo de cosas, pero tenemos aquí poderes del Estado que también actúan bajo la política. Entonces, eso es importante. Jorge, te dejo ahí también la palabra. Lo mencionaba Renata, de una u otra forma también uno está mirando con cierta inquietud de las características en las cuales se han generado estos nombramientos, cuáles han sido también lo que ha habido tras bambalina, y por eso también traía a colación estas opiniones que surgen de los abogados. El tema de cómo van a cambiar los sistemas de nombramiento luego de lo que ha estado ocurriendo con estos antecedentes, y a la expectativa de saber en qué otros aspectos ha pasado lo mismo. No sé cómo
¿Cómo lo ves tú? ¿Con qué preocupación desde la perspectiva estrictamente institucional? Bueno, hay como tres áreas de lo que tiene que ver con esta nueva polémica a propósito de Luis Hermosilla. Uno, evidentemente, con el tema del nombramiento de los jueces, la forma en que se realiza, cuál es la institucionalidad que hay detrás, si efectivamente es la adecuada para los tiempos que corren y si obviamente es susceptible o no de que se cometan ilícitos como el tráfico de influencia. Eso yo creo que es el punto de fondo y más importante. Pero por otro lado, no hay que olvidar que, como lo decía muy bien Renata, estos son dos pequeños, digamos, puntos que hemos conocido de una enorme inmensidad de mensajes, de comunicaciones de Luis Hermosilla, y no hay que olvidar que lo más importante es que ojalá se sepa todo, todas y cada una de las situaciones en las que estuvo involucrado este abogado, porque, bueno, uno aquí empieza a pensar, bueno, ¿por qué se conoce esto y no otra cosa? ¿Por qué partieron por estas noticias? En algún momento la Fiscalía había dicho que solamente se iba a concentrar en el tema audios, pero ya además de audio estamos con el tema, ¿cierto?, de la PDI y el exdirector Muñoz, y ahora con el tema del nombramiento de los jueces. Entonces, ¿por qué hay esta como entrega selectiva de la información? ¿Por qué no se entrega todo? Algunos dicen que es porque casi que por razones de Estado no se puede entregar todo, porque estarían muchas personas involucradas, porque hay desde sectores cercanos al piñerismo hasta sectores cercanos al gobierno actual. No olvidemos que el jefe de asesor del segundo piso, Crispi, tenía como, digamos, como abogado defensor, ¿cierto?, a Luis Hermosilla. Pero aquí lo mejor frente a esta situación es que todo se conozca, que todo se sepa para que podamos avanzar de la mejor manera. Y en tercer lugar, también es importante saber, bueno, entender un poco cómo actúa Hermosilla, ¿ah? Porque hay algunos que dicen que él quería actuar verdaderamente como un croupier del poder, ¿ah? Contactarse con gente, decirle que era influyente, mire, yo soy el abogado del presidente, deme a mí la información porque eso le va a servir mucho al presidente, o mire, yo puedo conseguir que usted lo nombren en la Corte Suprema o en la Corte de Apelaciones, y a veces le funcionaba y a veces no, ¿ah? Pero ¿cuánto verdaderamente influyó, cuánto no, cuánto ganaba por el nombre que se había hecho, por las personas que tenía cerca, por, digamos, aparentar cierta influencia o efectivamente lograrla? Es muy interesante poder empezar a conocer un poquito el personaje, porque eso va a influir sin duda en los dos puntos anteriores, en cuánto es permeable o no el sistema del nombramiento de jueces, y por otro lado, bueno, cuántas otras cosas más vamos a saber y cuántos otros casos más ha estado involucrado, que para la transparencia, para la debilidad institucional en la que nos encontramos hoy día, porque estamos hablando de que el jefe de la Policía Civil está preso, producto de entrega de información, que era él, además, antes de ser el jefe de la Policía Civil, el director de inteligencia de la Policía de Investigación. O sea, no era cualquier persona. Bueno, a ese nivel es el que se estuvo moviendo Hermosilla, y por lo tanto es importante que sepamos todo hasta las últimas consecuencias. Aquí viene un gran tema que se ha estado debatiendo, no específicamente por esto, y que sin ir más lejos se me viene a la mente ahora a propósito de lo que han estado comentando ustedes, y que tiene que ver con de qué manera modernizamos el Estado para poder ir haciendo de una u otra forma eco de lo que está ocurriendo y tratar de que efectivamente los controles estén. Algunos dirán, bueno, las instituciones están funcionando ya que se está investigando y se pudo llegar a estos ilícitos. Sin embargo, me da la impresión de que aquí es bien pertinente el poder pensar a mediano o largo plazo fortalecer la modernización del Estado, algo que se estuvo debatiendo bastante en los procesos constitucionales. Finalmente ninguno llegó a puerto. Sin embargo, la inquietud desde la perspectiva política y también institucional está presente. ¿Cómo ven también ese elemento? ¿De qué manera se puede impulsar desde la perspectiva estrictamente política una modernización que se tome en serio y que pueda hacer frente a estos nuevos desafíos que plantea entonces los temas vinculados a la transparencia? Renata, no sé cómo lo ves tú también desde una perspectiva macro y más allá de lo que se está investigando y de lo que se vaya conociendo. Yo creo que acá hace falta también una modernización a propósito de esto. Sí, por cierto. Bueno, igual lo quiero enganchar con el primer tema que estábamos analizando, que tiene que ver con quién es el que usa la información y quién es el encargado de proteger nuestros datos y de proteger en el fondo todo lo que ocurre a nivel estatal. Entonces, que debería ser el Estado, como el que resguarde, el que proteja como el uso de la información y el que tenga también la información. Pero nos damos cuenta que igual ocurren este tipo de fallas en las instituciones,
que a lo que tenemos que aspirar es a fortalecerla. O sea, en el caso, bueno, lo mencionaba anteriormente Jorge, perdón. Y ocurre que mencionaba que primero empezó con el caso Audios, Ujú. y después se termina convirtiendo en el caso Hermosilla y un caso de estudio que tiene miles de ramas, porque primero tenemos un personaje que es un abogado que ha estado en diversos casos penales de delitos que uno podría considerar cuestionable, Ujú. ahí con algunos curas, qué sé yo, defendiendo también. También defendió la acusación de Chadwick, también defendió, como mencionaba Jorge, también al asesor Crispy, al jefe de asesores de la Moneda. Entonces, tenemos acá la figura de un abogado penalista que dentro de la rama de los abogados es al que se le cuentan los pecados precisamente. También tenemos que a eso se suma que el tema de lo que él hacía con la información, o sea, que él ocupaba también sus redes de influencia para poder tener el poder y el poder de la información, que es muy importante en estos casos. Entonces tenemos una persona particular que trabaja, o sea, que trabaja como abogado, que ejerce su profesión. No lo podemos cuestionar por eso, pero sí en cómo llegaba a él la información y cómo ocupaba la influencia para poder poner a personas en cargos importantes. Y aquí viene el WhatsApp como más clave en este caso, que es el misión cumplida. Claro. al director de la pedida. O sea, ya te puse ahí, ahora empieza, y 15 días después el director ya estaba pasando la información. Y ya esto yo creo que quiero hacerle énfasis porque generalmente se ve como que la corrupción es solo económica. Por eso el énfasis del poder de la información, porque parece ser que todo el mundo entiende, es corrupto solo porque hizo chanchullos de plata, como el exdirector, que hubo malversación, qué sé yo, pero aquí este director también, igual de grave, pero compartiendo información reservada. Entonces yo creo que aquí es importante analizar el uso de la información, lo que tiene que hacer el Estado, el rol del Estado de resguardar también a las personas, y también el correcto funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones. Sí. Así que yo creo que son todos esos elementos, y también saber cuántos Hermosillas más hay en Chile, o es el único, que yo creo que no. Varias cosas que surgen ahí en la reflexión de Renata, lo que tiene que ver también con cuántas otras personas que estén realizando este tipo de acciones nos podríamos encontrar en una investigación donde efectivamente pueda estar de la mano un fortalecimiento del Estado. ¿Cómo lo ves tú también, Jorge? Sí, yo creo, como lo decía anteriormente, que es importante que se conozca todo, y si a través de eso se conocen más personas que estén involucradas, es súper importante que salga todo a la luz pública y que no quede simplemente en el olvido y que quede en una investigación que nunca termine. Que hemos visto casos, no sé, me recordaba, por ejemplo, cuando los robos de computadores en los ministerios, o los incendios que hubo también de algunas reparticiones públicas, o cuando se robaron la caja fuerte de un ministerio y se encontró la caja fuerte sin nada en su interior, y nunca se supo, digamos, quiénes fueron los denominados sobrinos de Giorgio Jackson, no se supo más. No, aquí es importante que se sepa todo. Ahora, con respecto a la institucionalidad que tú preguntabas, tiene que ver, a ver, aquí lo importante es, además de las especificaciones técnicas propias que tendrán, digamos, más información los abogados, los juristas, que sabrán cómo se hará mejor y harán comparaciones con otros países, hay cosas que son esenciales. Aquí es importante que haya más información pública sobre cómo han actuado los jueces, cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar. Puede haber perfectamente una especie digamos, de comisión evaluadora de los jueces que no sean solamente sus superiores. Porque si es el superior, bueno, si yo empiezo digamos, a actuar como le gustaría a mi superior, bueno, entonces ese va a ser promovido, ¿no? Aquí puede ser una cosa un poquito más imparcial, que sea de cara a la ciudadanía y que permita, ¿cierto?, que las propuestas que hayan sean por rigor técnico, porque se ajusten a la norma, porque apliquen la ley y no simplemente porque estén cometiendo incluso prevaricación, haciendo una interpretación de la ley más allá de lo que esta misma establece.
9 de la mañana con 38 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH con nuestro panel el día de hoy. Nos acompaña Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto República, y Renata Vázquez, presidenta nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana. Vamos a cambiar de tema y nos quedamos con la reconstrucción en la región de Valparaíso. Luego de los incendios del verano ya se ha establecido un plan de reconstrucción que contempla más de 170 medidas. 7 ejes que, según la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, se hacen cargo de las dimensiones más urgentes. Está previsto que la iniciativa concluya en un plazo de 5 años con una inversión de más de $1.000 millones. Ya lo decía, hay ejes: bienestar integral, también el eje urbano habitacional, entorno urbano, infraestructura de redes, territorio y sustentabilidad, reactivación productiva e institucionalidad para la reconstrucción. Es parte entonces de lo que se va a estar tomando en cuenta en torno a este tema, de donde efectivamente no solamente estamos pensando en la reconstrucción, sino que además el poder ir generando un entorno que pueda ser resiliente y pueda también responder de buena forma ante eventos que eventualmente pueden pasar, que es un nuevo incendio de estas características. En fin, algo que se ha estado debatiendo, se ha estado conversando con especialistas de parte del MIMBU, el Ministerio de Desarrollo Social, pero que es bien importante también verlo desde la arista estrictamente política y de lo que se viene de aquí en adelante. Jorge, me quedo contigo. Hay varios elementos que vienen de la mano de esta reconstrucción, pero no sé cómo lo ves también desde tu perspectiva. Yo creo que la gran pregunta que hay que hacerse es cómo lo ven y cómo lo experimentan las personas que son los damnificados de las zonas afectadas por los incendios a principios de febrero. ¿Sienten que el gobierno ha actuado en tiempo y forma, que ha puesto todos sus esfuerzos, que lo ha hecho de la mejor manera, que lo ha resuelto de la manera adecuada, o que quizás se ha tomado más tiempo del adecuado? Yo recuerdo que cuando ya habían pasado 2 o 3 semanas de los hechos, la ministra Toro, que es la ministra encargada de Desarrollo Social, sostuvo que en 6 semanas íbamos a tener, al mejor de los casos, un plan. Claro, yo hoy día presento un plan que tiene 7 ejes y un montón de cosas y detalles que pueden parecer muy bien, digamos, para poder complementar la noticia, pero la gran pregunta es, ¿por qué tuvimos que esperar tanto? ¿Cómo, teniendo un ministerio tan grande como el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene tantos recursos, tuvimos que esperar tanto tiempo? En la misma noticia se informaba que recién estábamos en el 49% de las viviendas de emergencia, que se están haciendo entre 30 y 31 viviendas de emergencia al día, que recién a mediados de abril vamos a tener la totalidad de las viviendas de emergencia necesarias. De aquí a la mitad de abril podrían empezar las lluvias. ¿Cómo le explica al gobierno a una familia que está viviendo ahí en medio de los restos de su casa, de más de 6.000 hogares que estaban ahí, que todavía no van a tener una solución habitacional de emergencia hasta mediados de abril? Es una situación bien grave, bien compleja. Entonces yo entiendo que el gobierno quiera vanagloriarse y alegrarse, tener un master plan, pero que además dicen que se van a demorar 5 años en resolverlo. La gente recordaba por internet, por Twitter y por todas las redes sociales, a propósito de otras graves catástrofes como las que vivimos el 2010, cuando el ministro Hinspeter decía que después de 2 meses y medio habían sido 40.000 las casas que se habían entregado para las personas que habían estado afectadas por el terremoto. O todos recordamos el compromiso que hizo el en ese entonces ministro Joaquín Lavín para que ningún niño perdiera el año escolar, a pesar de que habían sido decenas, sino centenares de colegios que se habían caído producto del terremoto. Porque algunos estaban también de albergue. Y que algunos estaban de albergue. Entonces, a veces uno piensa, ¿el gobierno es capaz de aquilatar lo que esto significa para una familia? ¿Es capaz de darse cuenta lo que significa, digamos, no tener un techo, no tener dónde mandar a los hijos, no tener red de alcantarillado? A veces pareciera ser que no hay una conexión, porque yo entiendo que hay que hacer las cosas bien, pero pensemos lo que recién pasó en la pandemia. Si nos hubiésemos propuesto hacer un master plan de 7 ejes, no sé cuántos puntos a 5 años, quizás cuánta gente hubiera fallecido. Es verdad que a veces hay que actuar incluso con un poquito de improvisación y que la normativa no está actualizada para actuar tan rápido, pero cuando hay situaciones gravísimas como esta, lo que hay que mostrar primero es gestión, es que se pueden enfrentar los problemas y resolverlos, y después evidentemente habrá que arreglar toda la institucionalidad, que yo creo que hay que hacerlo, sin duda, pero de nuevo demuestra que aquellos que pregonan diciendo que el Estado es la solución a todos los problemas, cuando administran el Estado, solamente muestran que esto se demora más, como lo que acabamos de ver hoy día en el Mercurio titula, la cantidad de miles de millones que se necesitan para resolver los casi 2,7 millones de chilenos en lista de espera. Alguien podrá decir es mucha plata, pero es apenas un 4% del total del presupuesto de salud. Si pusiéramos las lucas bien donde corresponde y cómo corresponde, quizás
le podríamos cambiar la vida a muchos chilenos que lo están pasando muy mal. Renata, también me interesa saber cuál es tu opinión de no solamente el plan, sino que además lo que ha planteado Jorge respecto a el grado de urgencia también con que se asumen ciertas labores en lo que tiene que ver con reconstrucción. Hacía la comparación con lo que fue el año 2010 y la forma en que se enfrentó el tema de las viviendas también en el año escolar. Pero también es importante saber cómo lo observas tú. ¿Hace falta tal vez tener un plan un poco más escalonado que vaya más en la urgencia inmediata y luego ir a soluciones más concretas y de largo plazo? No sé cómo lo ves tú. Sí, no, yo creo que, cuando yo leí la nota igual me dio una sensación del dicho al hecho también, cómo esto se ve en la realidad. El fenómeno del 2010 es distinto a este. Incluso los incendios del año 2023 en el sur también son distintos. Es otro territorio, es otra forma también. Nosotros como juventud hicimos un voluntariado. La semana siguiente ocurrió el siniestro y fuimos con 50 jóvenes a ayudar a retirar escombros. Así que pude palpar y ver la realidad de lo que estaba ocurriendo. Fuimos a Viña del Mar y también fuimos a Quilpué. Entonces estuvimos ahí retirando escombros y también hay una realidad territorial en cuanto a la geografía del lugar que hace compleja la reconstrucción porque teníamos quebradas. Nosotros tuvimos que hacer filas humanas en las quebradas para poder retirar los escombros y poder pasarnos uno por uno los residuos, en el fondo, que estaban quedando de las casas. Eso nos pasó en Viña. En Quilpué había otra realidad porque las casas eran de material ligero. Entonces, donde habían tomas, hay lugares donde habían tomas, teníamos tomas de más de 50 años donde habían construcciones sólidas. Entonces, y tenemos también esta particularidad de lo territorial de Valparaíso y sobre todo en los cerros, donde, por ejemplo, el primer piso de una casa arriba había un segundo piso y ese segundo piso era de otra casa de al frente. Entonces, teníamos, como la infraestructura, para que se lo imaginen, era como una L. Ya, entonces, el primer piso de la casa 1 tenía un segundo piso que estaba en diagonal. Y había la casa 2 tenía su segundo piso arriba del primer piso de la casa 1. Entonces, ¿cómo uno entrega viviendas de emergencia a esa familia en el territorio de quién es ese territorio? Porque teníamos dos familias que no se conocían, que eran solo vecinos, que tenía uno el primer piso de la familia 1 y el segundo piso era la familia 2. ¿Eso explica las características de esta reconstrucción entonces, Renata? Sí, yo creo que por eso es particular el resolver estos problemas, en el fondo, estas catástrofes. Lo que sí, y ahí voy a hacer como una crítica a lo que se hizo, que tiene que ver con las municipalidades y también con el gobierno, de el protocolo de emergencias. Porque también había una alarma que te decía corre, 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 y no te decía hacia dónde está el fuego. El fuego tiene la particularidad, porque uno sabe que el mar, si es que viene, uno tiene que subir. Sí. Pero pasó con el fuego, que familias subieron con la lógica del mar, porque es todos en la quinta región saben cómo escapar del mar, ya hay una experiencia previa, pero la gente subió a los cerros y el fuego venía por arriba. Entonces, y también había parte donde el fuego venía desde abajo, desde la falda del cerro. Entonces tenemos la particularidad de este fenómeno que hace que sea muy difícil el plan de reconstrucción. Ahora, yo creo que sí tienen que haber protocolos. O sea, Valparaíso se quema todos los años en la región, ya sea la comuna de Valparaíso o ahora que le tocó a Viña. A Quilpué no le había tocado nunca, pero el viento hizo que se quemara Quilpué y que entonces tenemos que entender que tenemos un país que sufre varias catástrofes y que tenemos que tener planes de acción, pero también es compleja la reconstrucción, y también va a ser, yo creo que aquí hay un punto de
todos los factores que aunan esta catástrofe. No es solo la vivienda. También son el tema de la salud mental de la familia, el tema de la educación también de los niños y niñas y jóvenes. Sí. Entonces es todo lo que incluye como Sí. esta catástrofe, que no es solo la casa. Jorge, ahí hay varios elementos que deja Renata sobre la mesa y que tienen que ver con las características que puede tener un desastre específico. Ahí tú traías a colación lo del terremoto. Renata dice que igual hay situaciones muy distintas a lo que puede ser un terremoto y que se dio al alero de Valparaíso y que de una u otra forma podrían explicar también las características de la reconstrucción. ¿Cómo ves también eso? Mire, yo entiendo que siempre hayan explicaciones y siempre la realidad va a ser más compleja de lo que está en un papel o lo que está en escritorio, sin duda. Ahora, cuando tú comparas el terremoto que afectó prácticamente todo el centro y sur del país, donde millones, decenas de millones de chilenos lo vivimos, lo sufrimos y, digamos, padecimos las consecuencias con un incendio, digamos, de las magnitudes como las que se vio en Valparaíso, chuta, hay que guardar las proporciones, pero más allá de los detalles, uno podría llegar a la conclusión. Aquí lo que falta es el sentido de urgencia. Eso es lo que uno no ve en este gobierno, no ve una angustia verdadera de todas las autoridades por resolver el problema, sino que simplemente por dar muy buenas explicaciones de por qué no lo están haciendo bien. No mira las características, no mira el terreno, no mira la familia. Está bien, sí, pero la pregunta es de qué les sirve a las personas que están ahí. Porque estos que hoy día están en el gobierno eran los principales críticos cuando estaban en la oposición. Si hasta el día de hoy tienen querelladas a las ex autoridades de salud por genocidas, porque no cuidaron la salud de los chilenos cuando han recibido incluso premios internacionales, el doctor Pari, la doctora Daza, todo el equipo de salud anterior, producto del buen manejo de la pandemia, el tema de la vacunación. Hemos visto las paupérrimas cifras de vacunación que hay hoy día y de nuevo le echan la culpa a la gente cuando no hemos visto una campaña de vacunación adecuada. O vemos situaciones como las que el presidente anunciaba a propósito de la conmemoración de los 2 años de gobierno, el 11 de marzo, salió una minuta unos días antes, vamos a salir a inaugurar, vamos a mostrar cosas concretas, vamos a desmentir, ¿cierto? Esto de que se cree que el gobierno no es un hacedor de cosas. Bueno, el mismo día que el presidente estaba inaugurando una, digamos, comisaría, se supo que en realidad no la está inaugurando. Y cuando llegaron un par de personas a pedir ayuda a los carabineros, no salió nadie porque no habían carabineros y no la habían inaugurado, sino que simplemente la habían entregado para que quizás en el futuro se pudiera tener carabineros. O sea, estamos hablando de una cultura de cómo hacer las cosas en que este gobierno sigue decepcionando a las personas y a los chilenos, porque eso es lo que uno espera. El Ejecutivo es el hacedor de cosas, no el que te tiene que entregar explicaciones. Entonces, ¿qué le dice la ministra de Salud a los chilenos que están en lista de espera por más de 1 año y medio? ¿Qué le dice el ministro de Vivienda a los chilenos que están esperando por tener una solución habitacional? ¿Qué le dice el ministro de Educación a los miles de niños que en Atacama todavía no tienen matrícula, que ya partió el año escolar hace un mes y todavía no tienen dónde estudiar? Y que simplemente le dicen que esperen en su casa teniendo algo así como una especie de formación telemática, de clases telemáticas, porque no tienen un colegio todavía donde asistir. Entonces, el sentido de urgencia, esa verdadera empatía con el dolor que están sufriendo millones de chilenos hoy día no se ve. ¿Y se ve qué? Se ve un gobierno que se felicita a sí mismo por crecer 0,2%. Y dice, no, en realidad no decrecimos, sino que crecimos 0,2%. Pero eso no sirve para nada para los 800.000 chilenos que todavía están buscando un empleo. Más de 200.000 que deberían estar con empleo y que no están comparados con la pandemia. No sirve para nada para las personas que ven que su sueldo se lo sigue comiendo la inflación, porque de nuevo estamos subiendo el tema de la inflación. Entonces, a mí me faltaría un poquitito más de autocrítica del gobierno y sobre todo, como lo decía anteriormente, el sentido de urgencia que pueda empatizar con el drama que viven los chilenos, que ellos sí lo hacían muy bien antes cuando estaban en la oposición y hoy día cuando están en el gobierno pareciera ser que eso no existe. Renata, para ir cerrando el tema, tu opinión también. Sí, no, yo creo que aquí cada día tiene su afán, que como dice, que en el fondo cada cosa tiene su lugar y bueno, el gobierno tiene que ser lo suficientemente proactivo para poder abarcar todas las cosas que están ocurriendo. Efectivamente, el 2010 fue una catástrofe nacional, todos estábamos en la misma sintonía, todo Chile. Pero acá tenemos un fenómeno regional, tenemos otras regiones que tienen otras problemáticas, entonces, claro, las autoridades tienen que hacerse cargo del conjunto de problemas, pero
yo creo que eso, en este caso particular, hay hartas evaluaciones que hacer previas a dar per se la solución. Cada familia también está trabajando como en su mismo lugar. Entonces, yo creo que ahí hay que verlo en la realidad misma. En cuanto a los otros temas, porque se plantearon otros temas más, las matrículas y todo eso, eso también hay que verlo con lupa, porque bueno, tenemos servicios locales de educación pública que tenemos que ponerle énfasis para que funcionen, porque hasta ahora ese modelo no estaba funcionando. Tenemos el modelo de selección también, que es cerca del hogar y qué sé yo, y que a veces la gente no entiende que a su hijo o hija lo seleccionaron según lo cerca que estaba del trabajo de los padres o lo cerca de su casa, y también hay que ver con atención cómo mejoramos también la educación pública para que no hayan estos inconvenientes en el momento de las matrículas. Y por otro lado también tenemos otro fenómeno que es en términos educacionales, qué es lo que va a pasar con los niños y niñas de Valparaíso que no han podido iniciar las clases. Entonces yo creo que es un conjunto de temas que hay que mirar con harta responsabilidad y con lupa, porque hay que estar ahí, hay que ver qué es lo que va ocurriendo. No sé, cada servicio local también tiene su problema, a pesar de que ninguno ha funcionado, cada uno tiene su particularidad. Entonces, en términos presupuestarios, de ejecución de presupuesto, porque no había personal, por un montón de razones, pero yo creo que ahora, eso no quiere decir que no tengamos que solucionarlo y que tengamos que tener sentido de urgencia. Yo creo que aquí, como se dice mucho en política, es tener el sentido de lo urgente y lo importante. O sea, tenemos que sacar adelante las familias de Valparaíso, tenemos que sacar adelante el tema de las listas de espera, no podemos seguir normalizando que la gente fallezca esperando también en el sistema de salud pública, y también tenemos que encargarnos del futuro del país. O sea, ya tenemos rezago, ya tenemos, como en educación, tenemos algunos problemas con la educación a propósito de la pandemia también, que hizo que hubiera que los estudiantes también tuvieran mermas en su nivel educativo. Estas brechas. Claro. Entonces también tenemos que llegar como a nivelar en ese sentido. Y esto es todo un conjunto de temáticas, de cosas que tenemos que ir viendo, sobre todo en materia de educación, ya que bueno, es el pilar fundamental también del desarrollo de la sociedad. Y a todo esto se le suma también el tema laboral, que para nosotros es un tema súper importante. De hecho, nosotros lo hemos abordado como Juventud Política, porque tenemos jóvenes saliendo también de las universidades que se supone que es un motor de movilidad social, el cursar una carrera universitaria, técnica, profesional, qué sé yo, y no está realizando el efecto que se espera de esa educación, sino que los jóvenes al final terminan saliendo de la universidad con un título, qué sé yo, pero sin mucha esperanza de insertarse en el mundo laboral. Cuando son las 9:56 no me queda más que agradecerle a Jorge Acosta, a Renata Vázquez, que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Un abrazo a ambos, nos reencontramos pronto. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Una invitación a seguir las redes de la JDC Chile, en Instagram y en Twitter, JDC de Chile. Perfecto, ahí también pasando el dato, Renata. Jorge también ahí pasaba su dato al comienzo del panel.